Hace mucho tiempo donde el sol ardía sobre Egipto como una gran bola de fuego en lo alto del cielo. El Nilo, majestuoso y eterno, serpenteaba entre las tierras del faraón, testigo mudo de siglos de esplendor y opresión. Pero en aquel tiempo, en medio del esplendor de los templos dorados y las pirámides imponentes, un pueblo entero gemía bajo el yugo de la esclavitud, los hebreos. El faraón, temeroso de su creciente número, había dado una orden cruel: todo hijo varón nacido de los hebreos deberá ser arrojado al Nilo. Fue en ese contexto que una mujer valiente, de la tribu de Leví, tomó una decisión desesperada. Colocó a su hijo recién nacido en una cesta de juncos, la cubrió con brea para que flotara y la dejó a la deriva en el río, encomendándolo a la voluntad del Dios de sus padres. Las aguas del Nilo, oscuras y misteriosas, llevaron la frágil cesta hasta los jardines del palacio real. Allí, la princesa de Egipto, hija del faraón, se encontraba bañándose cuando vio el pequeño cesto atrapado entre las cañas. La curiosidad la empujó a acercarse, y al abrir la tapa, encontró a un hermoso bebé que lloraba con desesperación. «Es un niño hebreo», exclamó con asombro. Pero algo en su corazón se conmovió. En lugar de entregarlo a la muerte, lo tomó en sus brazos y decidió criarlo como su propio hijo. Lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, el que estaba destinado a ser un esclavo, creció como un príncipe en la mismísima corte del faraón, rodeado de riquezas, enseñanzas y poder. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Los años pasaron y Moisés creció entre columnas de mármol, corredores adornados con jeroglíficos dorados y el eco de tambores ceremoniales que resonaban en la gran ciudad de Pi-Ramsés. Fue educado en la sabiduría egipcia, aprendiendo a leer los complejos signos de los escribas, a dominar la espada como un guerrero y a caminar con la autoridad de un príncipe. Pero aunque vestía túnicas de lino fino y comía en las mesas de los faraones, algo dentro de él no encajaba. Sus ojos, cada vez más curiosos, observaban las calles de barro donde los hebreos doblaban la espalda bajo el peso de los ladrillos. Veía los latigazos de los capataces, las lágrimas de los esclavos, y aunque aún no lo entendía, sentía que su destino estaba entre ellos y no en los lujos de la corte. Un día, mientras caminaba por las canteras donde los esclavos tallaban piedra para los templos, vio algo que lo hizo arder de furia. Un capataz egipcio golpeaba sin piedad a un anciano hebreo. La ira nubló su juicio. Con un rugido, Moisés se abalanzó sobre el soldado, y en un combate breve pero feroz, lo derribó y lo mató. El silencio cayó como un manto pesado. Su corazón martilleaba en su pecho. Miró a su alrededor. Nadie debía saberlo. Sin pensar, cavó apresuradamente en la arena y escondió el cuerpo. Pero los muros de Egipto tienen oídos, y al día siguiente, su crimen ya era un susurro entre los esclavos. ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?, le espetó un hebreo cuando Moisés intentó intervenir en una disputa. El miedo lo invadió. Si los esclavos lo sabían, no tardaría en llegar a los oídos del faraón. Su destino en Egipto había terminado. Esa noche, bajo la luna roja del desierto, Moisés huyó de la única vida que había conocido. Atravesó las dunas interminables con la arena quemando sus pies, con la soledad como su única compañera y sin saber que su verdadero propósito apenas comenzaba. El viento del desierto aullaba como un lobo hambriento, arrastrando la arena en remolinos dorados. Moisés caminó sin rumbo, con la garganta seca y los pies llagados, sintiendo por primera vez el peso de la incertidumbre. De príncipe a fugitivo, de guerrero a exiliado, ¿qué le esperaba ahora? Después de días de vagar sin descanso, cuando la sed y el cansancio amenazaban con consumirlo, divisó un oasis en la lejanía. Con sus últimas fuerzas, llegó hasta un pozo de agua cristalina y bebió con desesperación. Pero no estaba solo. A poca distancia, un grupo de jóvenes pastoras intentaba dar de beber a su rebaño, pero un grupo de rudos pastores las hostigaba, empujándolas y apartando a sus ovejas. Moisés sintió que la misma ira que lo había llevado a matar al egipcio volvía a encenderse dentro de él. «¡Basta!», rugió con la voz de un hombre que había conocido el poder. Se interpuso entre los pastores y las jóvenes, enfrentándolos con la mirada feroz de un príncipe caído. Los hombres dudaron, titubearon y finalmente,
prefirieron marcharse antes que desafiar a aquel extraño de ojos ardientes. Las pastoras, agradecidas, lo invitaron a conocer a su padre, Jetro, el sacerdote de Madián. Este anciano sabio, al enterarse de lo sucedido, vio en Moisés un espíritu fuerte y digno. «Eres bienvenido en mi hogar», dijo Jetro con voz solemne. «Quédate con nosotros, si así lo deseas». Así comenzó una nueva vida para Moisés. Cambió los lujos de Egipto por la sencillez del desierto, el oro por la lana de oveja, el estruendo de los tambores por el susurro del viento. Se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y se convirtió en pastor, cuidando los rebaños en las montañas. Pero aunque su cuerpo había encontrado descanso, su alma aún ardía con un llamado que no podía comprender. Una noche, mientras guiaba sus ovejas por las colinas del monte Horeb, un resplandor extraño atrajo su mirada. Allí, en lo alto, una zarza ardía con un fuego que no consumía sus hojas ni sus ramas. Algo en su interior le decía que debía acercarse. Y cuando lo hizo, una voz profunda y poderosa resonó desde las llamas. «Moisés, Moisés». El destino lo había alcanzado de nuevo. El fuego danzaba en la zarza, pero las hojas no se marchitaban ni se reducían a cenizas. Moisés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había visto nada igual. Entonces, la voz retumbó de nuevo, fuerte como un trueno, pero con la profundidad de un eco eterno. «Moisés, Moisés». Él tembló, su corazón golpeaba en su pecho como un tambor de guerra. ¿Quién? ¿Qué le estaba hablando? «Aquí estoy», logró responder con la voz entrecortada. «No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés obedeció de inmediato, sintiendo el suelo cálido bajo sus pies descalzos. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Al oír esas palabras, Moisés cayó de rodillas y cubrió su rostro con las manos. No se atrevía a mirar aquel fuego sagrado. Era el Dios de sus antepasados, el Dios que sus padres habían clamado durante siglos. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. Conozco su sufrimiento y he descendido para librarlo. Por eso, te envío a ti, Moisés, para que saques a mi pueblo de la esclavitud». Moisés sintió que su sangre se congelaba. ¿Un simple pastor? ¿Un fugitivo? ¿Cómo podría enfrentarse al faraón, al imperio más poderoso del mundo? «Señor», tartamudeó, «¿quién soy yo para hacer esto?» «Yo estaré contigo», respondió la voz con autoridad. Moisés, todavía tembloroso, intentó encontrar una excusa. «¿Y si me preguntan quién me envía? ¿Qué les digo?» Entonces, de entre las llamas, Dios pronunció un nombre que resonaría por generaciones. «Yo soy el que soy». El fuego pareció arder aún con más intensidad. «Ve, Moisés. Dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado». Pero Moisés aún dudaba. «Señor, pero yo no soy elocuente. No sé hablar bien. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo o al sordo? ¿Quién da la vista o la ceguera? No temas, porque yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir». Moisés respiró hondo. Aún tenía miedo. Aún no entendía cómo un simple pastor podría desafiar a un faraón. Pero algo en su interior ardía con la misma intensidad que aquella zarza. El destino lo llamaba, y esta vez, no podía huir. El fuego de la zarza ardía en su interior, pero el miedo aún pesaba sobre sus hombros como una losa. ¿Cómo podría enfrentarse al faraón? ¿Cómo convencería a su propio pueblo de seguirlo? «Señor, envía a otro, te lo ruego». Hubo un silencio denso, como la calma antes de la tormenta. Entonces, la voz de Dios resonó con firmeza. «Tu hermano Aarón hablará por ti. Yo estaré con ustedes. Ahora, ve. Es hora de liberar a mi pueblo». No había más excusas. Moisés tenía una misión. Bajó del monte Horeb con pasos firmes, el bastón en su mano sintiéndose más pesado que nunca. Regresó a casa, le contó todo a su esposa Séfora y a su suegro Jetro, y con el corazón latiendo como un tambor de guerra, partió rumbo a Egipto. En el camino, encontró a Aarón, su hermano, quien ya había sido advertido por Dios. Cuando Moisés le contó lo que había visto y oído, Aarón no dudó. «Dios nos ha llamado, Moisés.
Vamos a liberar a nuestro pueblo. Ambos caminaron juntos hasta las puertas de la gran ciudad, donde las estatuas de los dioses egipcios miraban con ojos de piedra y los esclavos hebreos doblaban la espalda bajo el sol implacable. Finalmente, llegaron al palacio del faraón. Aquel lugar donde Moisés había crecido, donde había sido un príncipe. Ahora, regresaba no como súbdito, sino como mensajero del Dios vivo. Cruzaron los enormes pasillos dorados hasta encontrarse cara a cara con el faraón. Sus ojos eran fríos como el acero, y su sonrisa, burlona. Moisés inspiró profundamente, sintiendo la presencia de Dios detrás de él. Entonces, con voz firme, pronunció las palabras que cambiarían la historia para siempre. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. El faraón inclinó la cabeza con incredulidad y luego soltó una carcajada. ¿Tú Dios? Repitió con burla. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No conozco a tu Dios, y no dejaré ir a Israel. Moisés apretó el bastón con fuerza. Esto no sería fácil, pero el poder de Dios estaba con él. Y el faraón estaba a punto de presenciarlo. El faraón se recostó en su trono dorado, observando a Moisés y a Aarón con la soberbia de un dios terrenal. Su risa aún resonaba en las columnas del palacio cuando Moisés levantó su bastón con determinación. Si no escuchas la voz del Señor, Él te mostrará su poder. Con un leve gesto, Aarón dejó caer el bastón al suelo. Y entonces ocurrió lo imposible. La madera oscura comenzó a retorcerse, sus fibras crujieron como huesos quebrándose, y en un parpadeo, el bastón se convirtió en una serpiente viva que siseó y se alzó con amenaza en medio del salón real. Los cortesanos gritaron y retrocedieron. Pero el faraón, sin inmutarse, chasqueó los dedos. ¿Magia? Mis hechiceros pueden hacer lo mismo. Los sacerdotes del faraón avanzaron con sonrisas de desprecio y arrojaron sus propios bastones al suelo. Y al igual que con Aarón, los palos se transformaron en serpientes. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. La serpiente de Aarón, más rápida y feroz, se lanzó contra las otras y las devoró una por una. Los hechiceros palidecieron, el murmullo de los sirvientes creció, pero el faraón solo frunció el ceño. Esto no cambia nada. Los hebreos seguirán siendo esclavos. Con un gesto de su mano, ordenó a sus guardias echar a Moisés y a Aarón del palacio. Pero mientras los hermanos eran escoltados fuera, Moisés apretó los puños. No había terminado. Esa misma noche, Dios habló nuevamente a Moisés. Si el faraón no escucha, yo enviaré señales. Al día siguiente, Moisés y Aarón se dirigieron al río Nilo, donde el faraón solía bañarse en la aurora. Cuando lo vieron, Moisés alzó su bastón y golpeó las aguas. El río se tornó en sangre. Los peces flotaron muertos en la superficie, el agua apestó a podredumbre y los egipcios gritaron con horror. Durante 7 días, Egipto entero sufrió sed, pero el faraón seguía firme en su negativa. Entonces, Dios envió la segunda plaga. Millones de ranas surgieron de los ríos y lagos, cubriendo palacios, calles y casas. Brincaban sobre los lechos de los egipcios, se metían en sus hornos y en sus comidas. No había un solo rincón sin ranas. Desesperado, el faraón llamó a Moisés. «Ruega a tu Dios que quite estas plagas, y dejaré ir a tu pueblo». Moisés oró, y las ranas murieron de inmediato, dejando un hedor insoportable en todo el reino. Pero cuando la calma regresó, el faraón se negó a cumplir su palabra. Entonces, vinieron los piojos. Luego, las moscas. Después, la peste sobre el ganado. Y cuando el faraón aún se negaba, Dios hizo llover granizo y fuego del cielo. Egipto estaba al borde del colapso. Pero el corazón del faraón seguía endurecido. Egipto ya no era la tierra de los dioses y el oro, sino la tierra del sufrimiento. El cielo rugía con furia, el Nilo apestaba a muerte, los campos estaban destruidos y el miedo se reflejaba en cada rostro egipcio. Pero el faraón, en su orgullo, seguía negándose a liberar a los hebreos. Entonces, Moisés y Aarón regresaron al palacio, con la mirada firme y el bastón en alto. «Si no dejas ir a mi pueblo, la oscuridad cubrirá Egipto». El faraón, agotado pero terco, los miró con desprecio. No sabía lo que estaba por venir. Moisés levantó su mano y, sin previo aviso, el sol desapareció. Una sombra espesa cayó sobre Egipto. Un manto de tinieblas cubrió la tierra por 3 días. No era una simple noche,
Era un abismo de sombras tan densas que nadie podía moverse. Los egipcios gritaban aterrados, pues ni siquiera podían ver su propia mano frente al rostro. Pero en las casas de los hebreos había luz. El faraón, temblando, hizo llamar a Moisés. «Está bien, pueden irse. Pero sus ovejas y su ganado se quedan». Moisés negó con la cabeza. «Dios ha dicho, mi pueblo se irá con todo lo que tiene». El faraón se levantó furioso. «Vete de mi presencia. Si vuelvo a verte, morirás». Moisés se mantuvo firme y le respondió con la misma frialdad. «Lo has dicho bien. No volveré a verte, pero cuando lo haga, será porque Egipto habrá caído de rodillas». Y con esa última advertencia, Moisés salió del palacio. Pero la peor plaga aún estaba por llegar. El viento del desierto soplaba con un silencio inquietante. Egipto estaba al borde del colapso, pero su rey seguía desafiando al Dios de Israel. Esa noche, cuando Moisés elevó su mirada al cielo, escuchó la voz de Dios con una solemnidad escalofriante. «Una última plaga caerá sobre Egipto. Y esta vez, el faraón mismo suplicará que mi pueblo se vaya». Moisés sintió un peso terrible sobre sus hombros. «¿Qué has decidido, Señor?». Y entonces, Dios le reveló el juicio final. «Esta noche, pasaré por Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra, desde el hijo del faraón hasta el hijo del más humilde de los esclavos. Solo aquellos que obedezcan mi mandato serán librados». Moisés cerró los ojos. Sabía que esta sería la más grande de todas las señales, y la más devastadora. De inmediato, convocó a los ancianos de Israel y les dio instrucciones precisas. «Tomen un cordero sin mancha, sacrifíquenlo y marquen con su sangre los marcos de sus puertas. Esta noche, cuando la muerte pase sobre Egipto, verá la sangre y no tocará su casa». Los hebreos, aterrados pero obedientes, hicieron lo que Moisés ordenó. Así nació la Pascua. Y entonces, cayó la noche. Egipto entero estaba en calma, pero una sombra invisible recorría las calles como un susurro fatal. Uno por uno, los primogénitos de Egipto dejaron de respirar. Desde el palacio real hasta la más humilde choza, un lamento desgarrador se elevó en la oscuridad. El faraón, con el rostro bañado en lágrimas y la mirada perdida, sostuvo el cuerpo sin vida de su propio hijo. El hombre que se creía un dios había sido derrotado. Esa misma noche, hizo llamar a Moisés y a Aarón. Su voz ya no tenía soberbia, solo desesperación. «Váyanse. Salgan de mi tierra de una vez. Llévense todo, llévense a su gente, a su ganado, a sus hijos, y rueguen a su Dios que nunca regrese sobre nosotros». La liberación había llegado. Los hebreos, que durante siglos habían vivido bajo el yugo egipcio, se reunieron apresuradamente, tomaron sus pertenencias y salieron de Egipto bajo la luz de las estrellas, guiados por la promesa de libertad. Pero el destino aún les tenía preparada una última prueba. Las estrellas brillaban sobre el desierto mientras cientos de miles de hebreos avanzaban en silencio. Por primera vez en generaciones, eran libres. Hombres, mujeres y niños marchaban con el corazón latiendo como tambores de guerra, con la luna iluminando su éxodo. Pero Moisés, aunque celebraba la victoria, sentía en su interior que el faraón no había dicho su última palabra. Y tenía razón. En el palacio egipcio, el faraón se retorcía en su trono con el rostro aún bañado en lágrimas. La ira estaba devorando su corazón. «¿Qué hemos hecho?», rugió. «Los hemos dejado ir. Nuestros esclavos, nuestra fuerza, nuestra riqueza. Los traeremos de vuelta». Con un solo grito, movilizó a su ejército. 600 carros de guerra, miles de soldados y caballos galopando como una tormenta. El suelo tembló con su furia mientras la venganza ardía en los ojos del faraón. Mientras tanto, los hebreos habían llegado a las orillas del Mar Rojo. El agua infinita frente a ellos. El ejército de Egipto tras ellos. La desesperación en sus corazones. Los gritos de pánico se levantaron. «Nos has traído aquí para morir, Moisés. Era mejor ser esclavos que perecer en el desierto». Pero Moisés no se dejó llevar por el miedo. Levantó su mirada al cielo. Entonces, Dios habló. «No temas. Marcha hacia adelante». Moisés respiró hondo, aferró su bastón, y con toda la fe de su alma, lo extendió sobre el mar. Y el milagro ocurrió. El viento rugió como un león desatado. Las aguas del Mar Rojo se partieron en dos,
alzándose como murallas líquidas a ambos lados. Un camino seco apareció en medio del abismo, iluminado por la luz de la luna y el fuego de la columna que Dios había puesto al frente del pueblo. Los hebreos quedaron en silencio. Ni en sus sueños más salvajes habrían imaginado algo semejante. El mar abierto ante ellos. Un sendero hacia la libertad. Entonces, Moisés gritó con voz firme: «¡Caminen! Dios pelea por nosotros». Dudando al principio, pero viendo que el agua no caía, los hebreos se apresuraron. Madres cargando a sus hijos, ancianos apoyados en bastones, jóvenes guiando el ganado, todos cruzaron, sintiendo el viento húmedo en sus rostros, mirando con asombro las gigantes paredes de agua. Pero no estaban solos. Detrás de ellos, en la oscuridad, el ejército del faraón rugió de furia. «¡A por ellos!», gritó el faraón, blandiendo su espada. «Atrapadlos y traedlos de vuelta o matadlos si es necesario». Los carros y caballos entraron en la grieta del mar con estruendoso estrépito. Los egipcios cabalgaban con furia, el sonido de sus ruedas resonaba como truenos. Se acercaban. Los hebreos miraron atrás y vieron las luces de las antorchas enemigas reflejadas en las aguas. El miedo les apretó el corazón. Pero entonces, algo sucedió. Las ruedas de los carros egipcios comenzaron a atascarse en el lodo. Los caballos relincharon, los soldados cayeron de sus monturas. El pánico se apoderó del ejército. «¡Nos está atrapando!», gritaban. «El Dios de Israel lucha contra nosotros». Desde la otra orilla, Moisés vio cómo su pueblo había cruzado a salvo. Solo quedaba una cosa por hacer. Con el rostro iluminado por la fe, levantó su bastón y lo bajó con fuerza. El bastón de Moisés descendió con firmeza. Y el mar rugió en respuesta. Las murallas de agua, que por la mano de Dios se habían mantenido erguidas, se desplomaron de golpe con la furia de un huracán. Los egipcios apenas tuvieron tiempo de gritar. Las olas los envolvieron, los caballos relincharon desesperados, los carros se hicieron añicos contra las rocas del fondo. El ejército más poderoso de la tierra fue tragado por las aguas del Mar Rojo. En la orilla, los hebreos contemplaron el espectáculo con ojos desorbitados. El agua salpicó la arena, pero no traía enemigos, solo escudos flotando, lanzas rotas, y el silencio de la victoria. Y entonces, un grito se alzó entre el pueblo. «¡Dios nos ha salvado! ¡Somos libres!». Los gritos se convirtieron en risas, y las risas en cánticos. Los tambores resonaron, las mujeres danzaron, los niños saltaron de alegría. Moisés, con lágrimas en los ojos, alzó la voz en un cántico que resonaría por generaciones. «Cantaré al Señor, porque se ha engrandecido grandemente. Caballo y jinete ha arrojado al mar. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido mi salvación. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, terrible en maravillas, hacedor de prodigios?» Pero mientras la celebración llenaba el desierto con su eco, Moisés sabía que esto era solo el comienzo. La esclavitud había quedado atrás. Pero la verdadera prueba de su pueblo apenas comenzaba. El eco de los cánticos aún resonaba en el aire cuando los hebreos se adentraron en el desierto. El mar estaba detrás de ellos, Egipto era solo un recuerdo, pero ante ellos, solo había arena, calor y lo desconocido. Los primeros días fueron de júbilo, de libertad recién nacida. Pero conforme avanzaban, el hambre y la sed comenzaron a atormentar sus corazones. «¿Dónde está el agua, Moisés? Nos trajiste aquí para morir de hambre. Al menos en Egipto teníamos comida». Las voces crecieron en murmuraciones, y las murmuraciones en enojo. Moisés alzó la mirada al cielo, y con un corazón angustiado, clamó: «Señor, tu pueblo tiene sed». Entonces, Dios le respondió: «Golpea la roca con tu bastón, y brotará agua». Moisés obedeció. Y ante los ojos de todo Israel, de la roca seca brotó un manantial de agua cristalina. Los hebreos bebieron, calmaron su sed y continuaron su camino. Pero el hambre seguía acechando. «Nos morimos de hambre, Moisés. ¿Acaso Dios nos ha olvidado?». Pero Dios no los había olvidado. Al día siguiente, cuando despertaron, el suelo estaba cubierto de un fino rocío blanco. Cuando lo recogieron, se dieron cuenta de que era un pan celestial, dulce como la miel. «¿Qué es esto?», preguntaban.
Y Moisés les respondió: es el maná, el pan que Dios les da para alimentarlos en el desierto. Desde aquel día, cada mañana, el maná caía del cielo para sustentarlos. Y cuando pidieron carne, bandadas de codornices descendieron sobre el campamento. Dios estaba con ellos, guiándolos, sosteniéndolos. Pero el verdadero desafío aún estaba por venir. No bastaba con salir de Egipto. Egipto debía salir de sus corazones. El sol caía ardiente sobre el desierto del Sinaí. Los hebreos caminaban, pero su corazón aún estaba atado a Egipto. A pesar del maná del cielo y el agua de la roca, sus quejas no cesaban. En Egipto teníamos carne, ajos y cebollas. Aquí solo tenemos arena y promesas. ¿Realmente Dios está con nosotros? Moisés, cargando el peso de un pueblo testarudo, subió a la montaña en busca de Dios. Y en lo alto del Sinaí, entre nubes oscuras y relámpagos, la voz del Señor tronó con poder. Voy a hacer un pacto con mi pueblo. Si obedecen mi ley, serán mi nación santa. Entonces, Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos que cambiarían la historia. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imágenes ni las adorarás. Tercero, no tomarás mi nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo y santifícalo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no darás falso testimonio. Décimo, no codiciarás lo que es de tu prójimo. Las tablas de piedra ardían con la gloria de Dios. Moisés, con el rostro iluminado por la presencia del Altísimo, descendió de la montaña, solo para encontrar la mayor traición. Los hebreos, en su impaciencia, habían construido un becerro de oro y lo estaban adorando. Danzaban alrededor del ídolo, celebrando con gritos y fiestas, olvidando a aquel que los había liberado. El mismo pueblo que vio abrirse el Mar Rojo ahora se postraba ante una estatua. El furor de Moisés estalló como una tormenta. Arrojó las tablas al suelo con tal fuerza que se partieron en pedazos. El sonido del quebranto resonó por todo el campamento. Han pecado gravemente contra Dios. El pueblo enmudeció, sintiendo el peso de su error. Pero el juicio estaba por venir. Dios no toleraría que el corazón de su pueblo siguiera esclavizado a dioses falsos. El aire en el campamento se tornó pesado. El fuego de las antorchas titilaba, como temblando ante la furia de Moisés. Los hebreos sabían que habían cometido un terrible error. Moisés, con los ojos encendidos de indignación, se abrió paso entre la multitud. Caminó hasta el becerro de oro, ese ídolo impuro que había robado la devoción del pueblo, y sin dudarlo, lo arrojó al fuego. El oro fundido chisporroteó y se derritió bajo el calor abrasador. Pero Moisés no se detuvo ahí. Trituró los restos del becerro hasta convertirlos en polvo, los esparció sobre el agua y ordenó al pueblo: beban de esta agua. Los hebreos, avergonzados y asustados, obedecieron. Así probaron con su propia boca la amargura de su idolatría. Entonces, Moisés se volvió a los levitas, los únicos que no habían participado en la abominación, y con voz de trueno exclamó: que venga a mí quien esté del lado del Señor. Los levitas se agruparon a su alrededor, y Moisés les dio una orden terrible: tomad vuestras espadas y purgad el pecado del campamento. Esa noche, 3000 hombres cayeron. El pueblo, consternado, entendió que no se podía jugar con el Dios de Israel. La idolatría tenía un precio. Pero Dios, en su misericordia, no abandonó a su pueblo. Moisés subió de nuevo al monte Sinaí. Durante 40 días y 40 noches, estuvo en la presencia divina, rogando por el perdón de Israel. Y entonces, Dios hizo algo extraordinario. Tallad 2 nuevas tablas de piedra, y escribiré en ellas mis mandamientos una vez más. El pacto no estaba roto. Cuando Moisés descendió del monte, su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Los hebreos no podían siquiera mirarlo sin cubrirse el rostro, pues la luz de la presencia divina brillaba en él. Dios aún caminaba con su pueblo. Pero la travesía aún no había terminado. El sol dorado del desierto bañaba las arenas infinitas. Los hebreos avanzaban, pero su destino aún estaba lejos. Dios los guiaba con señales milagrosas, una columna de nube de día para darles sombra y una columna de fuego de noche para iluminarlos. Sin embargo,
el corazón del pueblo seguía siendo frágil. A pesar de los milagros, a pesar de la presencia divina en medio de ellos, seguían murmurando. ¿Cuándo llegaremos a la tierra prometida? ¿Por qué seguimos vagando en este desierto? Tal vez Egipto no era tan malo. El desierto no solo era una prueba de resistencia física, era una prueba de fe. Un día, llegaron a las puertas de la tierra prometida. Estaban a un paso de cumplir la promesa. Moisés envió 12 espías a explorar la tierra de Canaán. Durante 40 días, los exploradores recorrieron la tierra y regresaron con frutos gigantes y noticias impactantes. La tierra es buena, fluye leche y miel, pero sus habitantes son gigantes. Sus ciudades son fortalezas inexpugnables. No podremos vencerlos. El miedo se apoderó del pueblo. Olvidaron el poder de Dios y se dejaron dominar por el temor. Volvamos a Egipto. Es mejor ser esclavos que morir luchando. Pero 2 espías, Josué y Caleb, se pusieron de pie con valentía. No teman. Dios nos ha prometido esta tierra, y Él mismo peleará por nosotros. Vamos y conquistémosla. El pueblo, en vez de escucharlos, se llenó de ira y quiso apedrearlos. Dios habló desde la nube con una sentencia dolorosa. Este pueblo no tiene fe. No entrarán en la tierra prometida. Vagará por el desierto 40 años, hasta que esta generación incrédula desaparezca. Solo Josué y Caleb verán la tierra que prometí. Moisés sintió un peso aplastante en el alma. Por la incredulidad de su pueblo, la promesa se postergaba. El desierto se convirtió en su hogar. Una generación entera tendría que morir antes de que Israel entrara en Canaán. Pero aún había un último capítulo en la historia de Moisés. Los años pasaron como granos de arena arrastrados por el viento. El pueblo de Israel vagó por el desierto, viendo cómo una generación tras otra caía, sin poder entrar en la tierra prometida. Moisés, cada vez más anciano, seguía guiando a su gente con paciencia. Pero la carga era pesada. Un día, el pueblo volvió a quejarse. No tenemos agua. Nos vamos a morir de sed. ¿Por qué nos sacaste de Egipto, Moisés? Moisés y Aarón fueron ante Dios, y el Señor les dijo: tomen la vara, reúnan al pueblo y hablen a la roca. De ella brotará agua. Pero Moisés, agotado por los años de rebeldía de su pueblo, dejó que la ira tomara el control. Se puso de pie ante los hebreos, y en vez de hablar a la roca, golpeó la piedra con su vara 2 veces. El agua brotó en abundancia, pero Dios no estaba complacido. Moisés, no confiaste en mí lo suficiente para mostrar mi santidad ante el pueblo. Entonces, la sentencia cayó como un relámpago. Por esto, no entrarás en la tierra prometida. El corazón de Moisés se estremeció. Él, que había entregado su vida para llevar a Israel hasta las puertas de Canaán, ahora no podría entrar. Pero no discutió con Dios. Aceptó su voluntad. Los años siguieron su curso, y la nueva generación de israelitas creció fuerte y lista para la conquista. El momento estaba cerca. Dios llamó a Moisés una última vez y le dijo: sube a la cumbre del monte Nebo. Desde allí verás la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Pero no cruzarás el Jordán. El viento silbaba suavemente en la cumbre del monte Nebo. Moisés, con su anciana mirada llena de historias y batallas, contempló el horizonte. Ante él, como un lienzo extendido por la mano de Dios, se desplegaba la tierra prometida. Valles fértiles, montañas majestuosas, ríos serpenteantes. La promesa que había sostenido a Israel durante generaciones estaba justo ahí, al alcance de su mano. Pero no la cruzaría. Moisés cerró los ojos por un momento. Recordó Egipto, la zarza ardiente, las plagas, el mar abierto en 2. Recordó cada lágrima, cada prueba, cada milagro. Esto era lo que soñábamos, Señor. Y entonces, Dios le habló con ternura. He dejado que veas la tierra con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Moisés no se quejó. Sabía que su misión estaba cumplida. Con una última mirada a la tierra prometida, Moisés respiró hondo y descansó. El viento del monte Nebo susurró por última vez alrededor de Moisés, como si la misma creación se inclinara ante él en su despedida. Y allí, en la soledad sagrada de la cima, Moisés cerró los ojos y partió en paz. No hubo lamentos. No hubo miedo. Dios mismo se encargó de su despedida.
Las escrituras dicen que el Señor enterró a Moisés en un lugar que nadie conoce. Ni un rey ni un faraón tuvo un entierro tan misterioso y divino como él. Pero aunque Moisés se había ido, su legado vivía. En el campamento, los israelitas sintieron que algo había cambiado. Su líder, aquel que los había guiado por el desierto durante 40 años, ya no estaba. El lamento recorrió la nación entera. Por 30 días, el pueblo lloró la partida de su gran profeta. Pero entonces, Josué, el fiel discípulo de Moisés, se puso en pie. La antorcha había sido entregada. Dios habló a Josué con la misma voz de trueno con la que había hablado a Moisés. «Levántate. Es tiempo de cruzar el Jordán». Los días de luto llegaron a su fin. El pueblo debía seguir adelante. Josué, el nuevo líder de Israel, se acercó a la orilla del río Jordán con el arca del pacto al frente. La tierra prometida estaba al otro lado, pero el río era ancho y caudaloso. El pueblo miró a Josué con incertidumbre. ¿Ahora qué harían? Entonces, Josué recordó las palabras de Dios. «Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas». Con fe inquebrantable, ordenó a los sacerdotes que llevaran el arca del pacto al agua. Y en cuanto sus pies tocaron el río, las aguas se detuvieron. Como en los días del Mar Rojo, las aguas se abrieron y se quedaron quietas en un muro imponente, permitiendo que Israel cruzara en seco. El pueblo caminó con asombro. Los niños señalaban el milagro, los ancianos murmuraban alabanzas, y en sus corazones supieron que Dios seguía con ellos. Cuando el último hebreo puso pie en la tierra de Canaán, las aguas del Jordán volvieron a fluir con su fuerza habitual. Habían cruzado. La promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob se había cumplido. La brisa de Canaán acariciaba los rostros del pueblo. Habían llegado. Los hebreos alzaron la vista y vieron las imponentes murallas de Jericó, la primera gran ciudad que debían conquistar. Pero esta vez, no habría duda ni temor. Dios estaba con ellos. Josué se puso al frente y habló con voz firme. Este es el legado de Moisés. No somos esclavos, no somos nómadas. Somos el pueblo de Dios. Y esta tierra es nuestra. El pueblo rugió con júbilo. Las trompetas sonarían, las murallas caerían, y la historia de Israel apenas comenzaba. Desde lo alto del monte Nebo, el espíritu de Moisés sonreía. Su misión había concluido, pero su historia jamás moriría.